Pues veréis, existe una tendencia, no sé por qué, un cierto miedo a presurizar los depósitos de combustible en los aviones con los motores de gasolina, ¿no? Porque parece que esto va a ser una bomba, va a ser una especie de cóctel molotov. Y bueno, la verdad es que con Glow llevamos toda la vida presurizando los depósitos y bueno, pues sinceramente entre el Glow y la gasolina yo tampoco veo tanta diferencia. Los dos son muy explosivos y sería un cóctel molotov en las dos circunstancias. Entonces, ¿por qué nos parece más seguro con Glow que con gasolina? Bueno, en este vídeo os voy a razonar el por qué. Pero antes, mi nombre es Javier y esto es Aeronoveles. Bienvenido. Bueno, pues como os decía antes, existe esta creencia de que no, vamos, de este pequeño miedo a presurizar los depósitos de gasolina, de los motores de gasolina, a presurizar los depósitos con los gases del tubo de escape. En Glow lo llevamos haciendo toda la vida, presurizamos los depósitos con una toma de corriente en los tubos de escape. Llevamos presión dentro del depósito para que lo que son el combustible pues haga con mayor fuerza y llegue mejor al carburador. Entonces, bueno, pues esto en Glow nos parece muy natural, pero en cambio luego ya en gasolina pues parece que da miedo presurizar los depósitos. A mí esto no me parece así. Yo voy a explicar cómo yo lo veo. Yo lo que veo es de que el depósito tiene una capacidad determinada de combustible. Entonces, no, aquí no hay un paso de gases, no hay un torrente, entonces no puede... A ver si yo me explico bien. Lo que no hay es un gran flujo de gases. Simplemente aquí lo que entra es la presión. En realidad los gases no entran. En un depósito como este, ¿qué cantidad de gases pueden entrar? Por los mismos que ubica el depósito. No pueden llegar a entrar más. Entonces, bueno, pues es una pequeña cantidad de gases en comparación con todos los gases que llega a producir el motor. Entonces, a mí me parece que al no entrar los gases realmente en el depósito, porque va a entrar una cantidad muy pequeñita y ya está, no es un paso de gases. Si no existe un paso de gases, a mí la sensación que me da es de que no llega el calor al depósito y luego, por otro lado, los gases que entran del tubo de escape al depósito son gases ya quemados. Aquí no, ya los porcentajes de oxígeno que puedan haber, que realmente sería lo peligroso dentro del depósito, pues me parecen unos valores ridículos, ¿no? Esto yo no lo veo suficiente como para que el depósito pueda explotar por el calor que salga del tubo de escape. ¿Cómo va a llegar el calor si apenas llegan gases? ¿No? Es mi razonamiento. Entonces lo veo igual en Glow que en gasolina. Me parece exactamente el mismo funcionamiento. Bueno, pues veis qué sencillito es desmontar un depósito. Esto es un depósito de combustible para lo que utilizamos en los aviones. Es necesario hacer el uso de péndulos. Esto es un péndulo, ¿vale? Simplemente va a ser un peso que vamos a llevar en la punta del manguito y sirve pues para que cuando nosotros esto lo tenemos aquí dentro, voy a volver otra vez a montarlo. Quiero que veáis un detalle muy importante en este tipo de depósitos, quizás el más importante. Bueno, lo oís, ¿no? Oís cómo se mueven los péndulos por dentro. Y bueno, pues que los péndulos se llegan, lo que nos está diciendo es de que el péndulo no llega a la parte de abajo y no llega a rozar aquí abajo. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues esto es porque estos depósitos tienen que funcionar en cualquier posición del avión, incluso en invertido. ¿Veis? Ahí se ve muy bien la sombra de los péndulos. ¿Veis? Que se quedan en la parte de arriba. Bueno, la teoría nos dice de que este péndulo, ¿vale? Que lo que tendría que hacer, que para eso lleva el peso, debería de caer para abajo y seguir al propio combustible. Lo que pasa que en este depósito pues no lo hace. Yo normalmente los instalo así. Aunque la teoría dice de que el depósito, lo que es el péndulo, debería de caer para abajo y poder coger el combustible de aquí. Para eso tenemos que ajustar el manguito que nos viene para montar en el interior del depósito, pues para que nos queden unos 5 milímetros o 10, un centímetro aproximadamente, antes de llegar al fondo. ¿Para qué? Pues para que el péndulo pueda trabajar locamente, vamos, no esté atado, no roce, no tropiece y se pueda mover con total holgura y con total libertad, vamos.
Entonces, bueno, se supone que este péndulo, pues cuando yo pongo el depósito así, debería de dar la vuelta y caer abajo. Yo no los pongo así porque me he dado cuenta de que trae más problemas que beneficios, ¿no? Yo de lo que me he dado cuenta es de que estos tubos, ¿vale? Cuando el péndulo baja hacia abajo, lo que viene a ocurrir es de que esto se estrangula. Se estrangula o, como me ha pasado en alguna otra vez, se me queda atascado luego la parte de abajo y lo que no es capaz el péndulo es de volver a su posición normal. Yo os explico, esto en teoría es porque cuando nosotros estaríamos con el motor, con el avión picando hacia abajo, es decir, bajaríamos rectos hacia abajo, se supone que el combustible no llegaría al péndulo, entonces el péndulo cogería gas en vez de coger el líquido del combustible y el motor se pararía. Pero en realidad esta es una posición que en aeromodelismo pues apenas la llevamos unos pocos segundos y es una posición atípica, ¿no? Nosotros normalmente no solemos volar con el avión mirando hacia el suelo. Normalmente volaremos así, volaremos en invertido o, bueno, también hay que contar un poco con la fuerza centrífuga, ¿no? Cuando nosotros hacemos un giro muy cerrado, ya sea un looping o cualquier cosa por el estilo, lo que es el combustible siempre va a estar moviéndose por dentro del depósito. Entonces, por eso utilizamos los péndulos, para que lo que es el péndulo viaje con esa velocidad, con esa inercia y vaya también siguiendo al líquido. Normalmente los tubitos que nosotros montamos dentro del depósito es un macarrón exactamente igual que el que vamos a utilizar por fuera del depósito, nada más que normalmente suele ser mucho más finito, la pared suele ser mucho más fina para que lo que es la silicona tenga menos resistencia y permita que el péndulo se pueda mover con mayor libertad. ¿Vale? Pero yo os digo, vamos, de que cuando he tenido un depósito que el péndulo, al poner el depósito así, el péndulo se me ha bajado para abajo, he tenido más problemas que beneficios. Y en cambio, la verdad es que llevando los depósitos así montados como este, con un tubo de silicona más normal, de los que usamos por fuera, pues no he tenido problemas. No se me viene el péndulo hacia abajo, tampoco se me estrangula el manguito, con lo cual no hay problema. Y la verdad es que nunca se me ha parado un motor, o yo por lo menos no he observado que se me pare el motor por este razonamiento. Bueno, pues como podéis ver, el depósito, esto ya está vacío, está hueco, no tiene nada en su interior, ¿vale? Nada más con un poco de suciedad, pero nada más. Y este es el mecanismo del depósito. Entonces, bueno, lo de los péndulos ya queda totalmente explicado y como podéis ver, llevamos 3 tomas. Bueno, para que os deis cuenta, yo he tenido que desmontar esta pieza para poder sacar la goma, la junta, que es el tapón del depósito. Esto es porque llevamos aquí una piececita de plástico con sus 3 agujeros para sus 3 tomas. Ahora explico por qué tiene 3 tomas un depósito. Y no tiene por qué siempre llevar 3 tomas. Y lleva un tornillo. Entonces, aquí detrás, por donde salen los tubos, llevamos otra piececita de plástico con otros 3 taladros. Entonces, cuando nosotros apretamos este tornillo, le vamos a apretar sobre esta pieza de aquí de plástico. Entonces las 2 piezas de plástico lo que van a hacer va a ser apretarse juntas. Como lo que hay en medio es goma, cuando se apretan las 2 placas, la goma se va a dilatar, ¿vale? Va a crecer, va a ser más ancha y entonces al ensancharse es cuando va a hacer un cierre hermético con el cuello del depósito. Y ya está. Un depósito no tiene más misterio. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el tema de los péndulos, tener cuidado. Vamos, que los péndulos no rocen, de que trabajen bien, que vayan totalmente libres, sueltos, si os puede dar la vuelta en teoría es mejor. Yo en la práctica lo siento mucho, pero no ha sido así, no sé por qué. Pero, bueno, yo os cuento mi experiencia, luego vosotros ya sois libres de decidir qué hacer. Bueno, este depósito que estáis viendo aquí yo lo tengo montado con 2 péndulos, ¿vale? Entonces uno de ellos lo utilizaría para alimentar el motor y el otro de ellos lo utilizaría para llenar y vaciar el depósito. Si no ponemos un péndulo podremos llenar el depósito, pero para vaciarle tendríamos que vaciarle a través del manguito que va hasta el carburador. Entonces, como muchas veces no tenemos el motor a mano, porque a lo mejor el motor nos viene encerrado dentro de una carena, entonces claro, es un inconveniente a la hora de vaciar el depósito. Entonces, si utilizamos otro péndulo con otra gomita, podremos vaciar el depósito del todo. De esa manera, pues oye, no tenemos que irnos a casa con medio depósito, ¿no? Ni con restos, ni con nada por el estilo. Bueno, como podéis ver, luego aquí tenemos otra conexión que no tiene, esta no tiene manguito de goma. Esta simplemente, normalmente se suelen inclinar para arriba, suelen venir con un codo que suele hacer unos 90 grados aproximadamente, y nosotros en la posición nivelada del motor, del avión,
Si fuese esta la posición nivelada, la posición recta, el tubito de latón le encararíamos hacia la parte de arriba. ¿Para qué? Para que cuando nosotros podamos llenar el depósito, por aquí vaya saliendo el aire. Y cuando nosotros veamos de que ya por esta toma de aquí, que va a ser la del tubo de escape, cuando ya vemos a través del manguito que es transparente, vemos que llega el combustible al tubo de escape, significa que el depósito ya está lleno. Claro, lógicamente por aquí, como está la parte de arriba, no podríamos vaciar, entonces tenemos que colocar el péndulo, ¿vale? Como el tubito que viene aquí arriba no está en contacto con el aire, pues por ahí no podríamos vaciar el depósito. Bueno, pues ya está, este es el mecanismo de un depósito. Los depósitos no tienen más, simplemente pues es eso, el depósito, todos vienen con su goma, así de esta manera, para que nosotros podamos apretar con el tornillo, se cierran las dos placas, pueden ser metálicas como este de aquí, o puede ser plástico como en este caso de aquí. ¿Veis? Esto es otro depósito, también los hay de diferentes tamaños, de diferentes capacidades y luego también pues con diferentes distribuciones. Este en este caso pues es ovalado y alargado. Bueno, pues nos podemos encontrar otros que sean más bien cuadrados y también alargados, no sé, más grandes, más pequeños, hay diferentes tamaños. La distribución más o menos suelen ser bastante parecidas para que si se nos rompe un depósito pues podamos comprar otro en otra tienda y le podamos adaptar a nuestro avión. Aunque normalmente los fabricantes, cuando nosotros compramos un avión, ya el fabricante nos incluye en la caja junto con el avión el depósito que va a utilizar y que encaja perfectamente dentro del avión, pues para que el depósito no esté suelto dentro del avión, no esté esto golpeando dentro del avión ni nada por el estilo. Eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta, sujetar bien el depósito dentro del avión para que no se nos mueva. Y ya está. La toma de presión de los tubos de escape. Aquí tengo uno. Esta es la toma de presión que nosotros conectaríamos junto con el depósito. Aquí, como yo os he explicado antes, lo único que vamos a hacer va a ser llevar presión. Va a entrar una cantidad mínima de gases totalmente despreciable y va a entrar muy despacio, porque tened en cuenta de que aquí esto si está lleno de combustible, va a entrar un poquito de gas, lo justo para empezar a dar presión y hasta que según se vaya vaciando el depósito irán entrando más gases. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a entrar muy despacio. Entonces, al entrar muy despacio, lo que es el depósito no va a coger temperatura por tenerle conectado al tubo de escape. Ni en glow ni en gasolina, ¿vale? Entonces, ¿riesgo de que esto explote? Pues muy pequeño, vamos, yo es que esto no lo he visto explotar nunca. Yo siempre los he llevado así y la verdad es que nunca he tenido miedo. Y el razonamiento que yo le veo, pues es ese, es así de sencillito, simplemente que es que van a entrar muy pocos gases. Si estuviese pasando un flujo de gases constantemente, de gases calientes, entonces sí, se nos quemaría el tubo de silicona, se nos fundiría el plástico y sí que podría ser un cóctel molotov, ¿no? Podría ser esto una bomba a punto de explotar. Pero en realidad no, esto en realidad no coge temperatura, apenas entran gases, los gases que entran están perfectamente ya quemados, no hay ni gota de oxígeno y no se produce una atmósfera dentro del depósito que pueda producir una explosión, ¿vale? Entonces presurizamos los depósitos sin miedo ninguno. Además, en Glow es necesario presurizar el depósito. ¿Por qué presurizamos el depósito? Porque si el depósito tiene una pequeña presión dentro, va a ser mucho más fácil sacar el combustible que hay dentro y hacerle llegar hasta el carburador, ¿vale? Eso es muy sencillo. Y ya está, vamos con los números de tomas, ¿vale? Como en este depósito, como habéis podido ver, hay 3 tomas. Una de ellas va al carburador, otra de ellas va al tubo de escape y la otra es para llenar y vaciar el depósito. No tiene más. Podemos instalar el depósito simplemente con 2 tomas, aunque llevemos una al carburador y otra al tubo de escape, es suficiente. Esto, por ejemplo, en los aviones entrenadores, en los Glow, cuando empezamos con los Glow y compramos un avión entrenador, normalmente vamos a llevar el motor sin carena ni nada, ¿vale? Llevaremos 2 piececitas aquí al lado del motor, que bueno, simplemente es para que el avión no quede tan feo, pero lo que es el motor va a ir totalmente al aire y vamos a poder tener un acceso total a los tubos de silicona. Esto es así pues, para que nos sea más fácil familiarizarnos con el funcionamiento de los motores y para que, como vamos a trastear mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo, pues para aprender, como vamos viendo varios fallos, no sabemos dónde están, para que podamos trastear y tocar tranquilamente el motor no va a ir tapado con una carena, va a ir al aire, va a ir suelto y tenemos un acceso total. Entonces, en ese caso, como tenemos un acceso total, no es necesario llevar 3 tomas. Con 2 tomas sería suficiente. ¿Por qué? Porque desconectamos de donde viene el depósito, ¿vale? De donde viene el carburador. Desconectamos la toma del carburador y por ahí podremos llenar y vaciar el depósito. Como tiene péndulo, pues podremos vaciar perfectamente de combustible
todo el depósito y no haría falta más. También podríamos coger de la toma de combustible, de la toma del... ahí sí lo diré, del tubo de escape, y también podríamos llenar el depósito, pero claro, lógicamente, como os he explicado antes, el tubo del tubo de escape tiene que ir a la parte de arriba para que cuando el motor se esté vaciando de combustibles y demás, pues por aquí tampoco se salga el combustible y entren bien los gases, ¿vale? No se nos vierta todo el combustible al tubo de escape. Y eso es todo, ¿vale? Lo podemos instalar con 3, si queremos hacer una toma de llenado y vaciado, tendremos que poner el péndulo, y si no, pues con 2 tomas, si tenemos un acceso fácil al motor, pues con 2 tomas sería suficiente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la altura del depósito de combustible en el avión. Esto es algo fundamental, ¿vale? Lo que es la altura. Respecto a la altura del carburador, ¿vale? Tiene que haber una línea recta, es decir, la salida del depósito tiene que estar a la misma altura que el carburador. Si el depósito estuviese por encima, tendería ligeramente a ir vaciándose el depósito sobre el carburador. Entonces, en el carburador, aunque nosotros tuviésemos el motor parado, seguiría entrando combustible, se inundaría el motor y nos produciría un bloqueo hidráulico y, en el mejor de los casos, un emborrachamiento. Entraría demasiado combustible al motor y el motor se pararía porque le entra demasiado, simple y llanamente. Si lo dejamos que entre demasiado, pues nos puede producir el bloqueo hidráulico, ¿vale? El bloqueo hidráulico se produce cuando la cámara de compresión del motor se llena totalmente de líquido. Como el líquido no es comprimible, el depósito no puede comprimir, el pistón, ¿vale? El pistón no puede comprimir los líquidos, entonces ahí se produce el bloqueo hidráulico, que puede ser incluso hasta peligroso y contraproducente para un motor seguro, vamos. ¿Por qué? Porque podemos doblar la biela, ¿no? Si le damos un apretón fuerte para intentar arrancar el motor habiendo un bloqueo hidráulico, podemos doblar la biela. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y entonces, si por el contrario tenemos el depósito por debajo del nivel del carburador, lo que va a pasar es que el carburador va a funcionar mal porque le cuesta mucho trabajo subir el combustible hasta el depósito. Entonces nos puede pasar el efecto contrario. En vez de inundarse el motor, lo que nos va a costar es al revés, que nos llegue el combustible al carburador y ahí pues a lo mejor nos dificulta un poco lo que es la carburación del motor. Puede que nos funcione bien, pero normalmente esto suele dar muchos problemas. Tener en cuenta que si luego, por ejemplo, hacemos un invertido con el avión, nos va a pasar al contrario, ¿vale? Nos va a cambiar totalmente la carburación. En vez de faltarnos combustible porque el depósito está por debajo, cuando hacemos el invertido nos vamos a encontrar con el depósito por arriba y nos va a pasar al revés, se nos va a vaciar el depósito sobre el carburador. Con lo cual, como os decía antes, nos cambia totalmente la carburación y esto no nos va a traer nada más que problemas. Y la verdad es que cuando estamos empezando en el aeromodelismo, incluso cuando ya llevamos años, lo último que queremos es que se nos pare un motor en vuelo, ¿vale? En caso de que se nos pare el motor, bueno, pues tenemos que aterrizar planeando y rezar por llegar a un sitio y poder aterrizar en un sitio despejado en vez de la copa de un árbol, por ejemplo, ¿no? Y esas son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta con los depósitos. Simplemente que el depósito nos quede al mismo nivel que el carburador, si vamos a instalar 2 tomas, 3 tomas, si instalaremos un péndulo o si instalaremos 2. Bueno, hay algunos péndulos que vienen con filtro, ¿vale? Simplemente pues aquí en vez de llevar el tubo para coger el combustible sin más, pues a lo mejor llevan por dentro un pequeño filtro, una rejillita, pues para evitar de que entre basura. De todos modos, pongamos un filtro o no en el péndulo, ¿vale? El péndulo sea de fieltro o no lo sea, depende. Es conveniente siempre hacer el uso de filtros, ¿vale? ¿Veis? Esto es una toma de corriente, no es una toma de combustible y yo tengo puesto aquí el filtro, ¿vale? Intercalado entre medias un filtro. Entonces es conveniente llevar un filtro a la entrada del carburador y es conveniente llevar un filtro a la salida del tubo de escape, ¿vale? Al igual que también es muy buena costumbre filtrar a través de un filtro como este el combustible que introducimos dentro cuando llenamos el depósito, ¿no? También es conveniente pues llevar un filtro. Estos filtros normalmente suelen venir con dirección. A ver, ahí le eché con la mosca. Qué pesas están ya con el calor. A ver, vamos a desmontar este para que lo veáis. Bueno, en este caso pues lo que lleva es una tuerca loca aquí, ¿vale? Y ahí la pequeña pieza. Por dentro lleva una pequeña juntita pues para hacer bien el cierre. Y aquí dentro, eso negro que estáis viendo es el filtro. Vamos a ver si somos capaces de sacarlo de ahí dentro.
son delicaditos. Así que intentaremos no sacarlos con destornilladores. Digo intentaremos. Siempre que se pueda, ¿no? Porque otras veces a lo mejor nos resulta imposible. Pero bueno, como está bien engrasado, pues sale muy bien. ¿Veis? Ahí ya está hueco, veis perfectamente la tubería y este es el filtro. Es un filtro muy chiquitito y bueno, los hay así, los hay con forma cóncava, ¿no? A lo mejor llevamos dos filtros con forma cóncava. Entonces, siempre que instaléis un filtro, tenéis que instalarlo de tal manera de que la basura vaya siempre a la parte de fuera, ¿vale? Lo que es del manguito, del tubo o de este tipo de filtros, que siempre lo que es la basura se quede por fuera. Entonces, en este caso, este filtro, ¿vale? El combustible iría en este sentido. Le haríamos pasar a través del exterior del filtro hacia el interior y que el combustible filtrado salga por el interior del filtro. ¿Por qué lo instalamos así? Pues mira, veréis, si nosotros lo hacemos al revés, lo instalamos al revés y metemos el combustible por el interior y que salga el combustible filtrado por el exterior, lo que nos va a pasar es que cuando vaya cogiendo, yo que sé, carbonilla, restos de polvo, cualquier cosa que pueda llevar el filtro, esa pequeña basurilla, pues lo que nos va a pasar es que se va a quedar dentro del filtro, nos se va a ir acumulando aquí y poquito a poquito nos va a ir cerrando el paso de combustible. Entonces, luego también va a ser mucho más difícil y mucho más complicado de limpiar. Cuando nosotros lo hacemos al revés, es decir, el combustible filtrado le sacamos desde el interior, lo que va a pasar aquí es de que la basura, por el propio flujo de combustible, la basurilla, se va a ir quedando siempre en el borde. Se va a ir quedando siempre en la parte de afuera y no va a tender a cerrarnos el paso de combustible. Lógicamente, cuando se vaya juntando mucho ya sí nos va a ir cerrando el paso de combustible. Eso es algo inevitable. Pero bueno, para eso son desmontables, para que nosotros podamos coger en un momento, desmontarlo y limpiarlo. O simplemente, a lo mejor no nos hace falta ni desmontarlo, si hacemos pasar un poco de combustible en sentido contrario, pues ya podríamos seguramente dejar el filtro limpio. Y ya está, no tiene más. Cerramos bien y bueno, cuando hagamos el uso de combustible, de filtros, perdón, pues tendremos que tener en cuenta de que cada vez que nosotros intercalamos un filtro, pues tenemos más posibilidades de que coger aire o perder aire por lo que son los tubos, ¿no? Es decir, el depósito tiene que ir totalmente hermético, tiene que hacer un cierre hermético en toda su línea, ¿vale? Desde el depósito hasta la línea del combustible, del carburador, tanto como del tubo de escape, tiene que ser hermético. Si no es hermético, pues a lo mejor el carburador, si la línea, por ejemplo, aquí este filtro no cierra bien, la junta se rompe y no me cierra bien, pues lo más probable es de que vaya a coger aire de aquí y me encontraré con pequeñas burbujitas que van dentro del tubo de silicona hasta el carburador. Entonces, claro, el carburador nunca puede trabajar bien el motor porque está cogiendo aire y combustible por donde solamente tenía que coger combustible. Entonces, claro, afinar eso es muy difícil en una carburación, ¿vale? Entonces, siempre que haya burbujitas, nos encontramos burbujitas aquí en los macarrones, pues vamos a tener problemas de carburación. Normalmente, bueno, siempre se producen unas primeras burbujas, que ya lo explicaré cuando hagamos el arranque de los motores, ¿vale? Cuando hagamos el rodaje. Explicaré de que lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las burbujas del circuito y después arrancaremos ya el motor. Una vez que el motor está trabajando no debe de haber burbujas. Si observamos que hay burbujas, pues sería conveniente repasar todo el circuito, incluso repasar el depósito, ¿vale? De que esté totalmente estanco, ¿vale? De que no tenga un poro aquí o cualquier cosa por el estilo, ¿sabes? O a lo mejor que no nos haya hecho un buen cierre en lo que es el tapón del depósito. Eso tendremos que tenerlo en cuenta. Y ya está, ya lo último que os voy a comentar en este vídeo va a ser este pequeño truco que yo hago con los tubos de silicona, ¿vale? Esto que les he puesto aquí pues es una banda de color verde, en este caso, de termorretráctil. Esto es un termorretráctil de los que utilizamos en electrónica. Yo lo que hago es de que a las salidas, cuando preparo el depósito, pues le suelo poner el verde, el que va al carburador, le suelo poner rojo, el que viene del depósito, perdón, del tubo de escape, y luego el que utilizo para cargar y descargar el depósito, pues le suelo poner el color negro. Entonces, ¿qué pasa? Que, porque aquí lo que nos suele pasar es que nosotros llegamos, montamos todo esto aquí y a nuestro depósito pues le conectamos nuestros 3 tubos, lo metemos dentro del avión y cuando nos queremos dar cuenta pues tenemos del avión saliendo 3 tubos de silicona que son los 3 exactamente iguales y no sabemos cuál es cuál. Entonces al final nos toca volver otra vez a sacar el depósito, mirar a ver cuál es cuál
y marcarlos de alguna manera. Pues yo uso este truquillo, uso bandas de colores, de termorretráctil y ya está. Esto se contrae con el calor y se queda aquí pegado. Bueno, veis que se puede mover un poco, pero me refiero, se ajusta a lo que es al tubo de silicona y ya está, sin mayor problema. Ya con el código de colores pues ya sé cuál es cuál. Un truquillo simplemente. Y bueno, luego también para hacer el cierre de los tubos de silicona con las tomas, ¿vale? Con la toma del tubo de escape, con la toma del carburador, con la toma del depósito o con las tomas de los filtros, pues podéis conectarlo así directamente, que normalmente no suele dar problemas, o también podéis, si queréis asegurarlo un poco más, por ejemplo con un alambre, pues dais aquí un par de vueltas. Con una no va a valer, ¿vale? Tienen que ser dos para que pueda cerrar, para que pueda hacer un círculo completo. Y después aquí, pues con el alicate, esto lo cerramos aquí, pum pum, damos un poquito de presión y ya hemos conseguido de que este cierre sea mucho más hermético, ¿no? Hemos asegurado el cierre. Luego también, si en vez de utilizar estos alambres, pues también venden unos pequeños clips de presión, unas pequeñas abrazaderas que las venden en las tiendas de automovilismo especiales. Vamos, os las vais a encontrar a lo mejor con una o dos medidas, dependiendo de la medida del tubo de silicona, porque no todos los tubos de silicona son igual de gruesos. Y bueno, pues en un clips, una pequeña abrazadera, la cogemos aquí y ya está. Y eso nos aseguraría un poco más el cierre. Pero vamos, esto cuando empecéis a trabajar con ello ya os vais a dar cuenta de que es que la silicona no se suelta así como así y que el cierre hermético que suele hacer así simplemente ya es bastante. Y bueno, lo último, para glow utilizaremos macarrones de silicona. Para gasolina utilizaremos macarrones de Tigon. El problema que hay aquí es de que la gasolina no se lleva bien con la silicona, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar diferentes materiales cuando trabajamos con gasolina y cuando trabajamos con glow. Cuando trabajéis con gasolina, nada de siliconas, ¿vale? Las gomas nunca pueden ser de silicona. Con glow no hay problema. Y eso es todo. Bueno, como siempre, espero que os haya resuelto vuestras dudas. A ver si me quito la mosca del medio de como la enganche. Bueno chicos, que nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Venga, cuidaros y felices vuelos. Chao.